Buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de Ecuador en directo en las urnas. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales entra en su fase final. Estamos a 5 días de las elecciones y analizamos el contexto en que se desarrollan las dos candidaturas de los dos personajes enfrentados en el balotaje. En este marco de acción, nuestro invitado es el abogado Mauro Andino Espinosa, analista político, experto en derecho electoral. Abogado, buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con usted este espacio y por supuesto a las órdenes para responder a sus interrogantes. Gracias, Mauro. Bueno, es un frágil escenario, hay una descomposición social evidente que respondiendo a multicausas, el votante adherido de un lado o de otro tiene en medio también al porcentaje de votantes indecisos. Hemos visto muchas descalificaciones, las seguimos escuchando. Hay hechos de campaña sucia que parecen generarse más de un lado de los contendientes. Se critica al candidato Andrés Arauz, se lo etiqueta como falto de personalidad, carente de liderazgo o un liderazgo no construido. Por el otro lado, a Guillermo Lasso se le dice un banquero lejano del contexto poblacional, del sentir popular y cómplice del actual gobierno. Hay justamente temas y críticas y cuestionamientos de lado y lado. Hay un punto en favor de Andrés Arauz, sin duda alguna, que en el tema de su historia política no habría mayor mira en torno al tema, mayor cuestionamiento. Guillermo Lasso ya es un personaje que conocemos y ya tiene algunos intentos, pero sigue levitando, abogado Mauro Andino, ese porcentaje de indecisos al que nos referíamos, y en medio de un pueblo acosado por deudas, acosado por el desempleo, queriendo escuchar propuestas. ¿No piensa usted que los dos candidatos nos han abrumado del qué van a hacer, pero no hemos escuchado con claridad el contexto de cómo lo van a lograr? Efectivamente, Loli, creo que es importante señalar algo que usted recoge. Creo que a partir del debate que se generó hace varias semanas atrás, me parece que la campaña entró ya en un proceso profundo de mayor descomposición, de mayores niveles de ataque, de crispación, de polarización. Y por supuesto, esto uno podría decirlo en términos generales, ha nacido de lado y lado, ¿verdad? Creo que la gente quería y aspiraba encontrar más respuestas del cómo se van a diseñar, cómo se van a ejecutar los distintos planes, programas, proyectos que planteaban los dos finalistas de cara a la segunda vuelta electoral. Todos los candidatos son muy hábiles para decir qué van a hacer en materia de educación, en materia de salud pública, en materia de seguridad social, en materia laboral, salarial, en fin, una serie de cuestiones. Pero el cómo lo va a hacer probablemente es la tarea más difícil. Usted siempre tiene que partir del diagnóstico situacional, analizar el contexto, tener línea base, es decir, que usted tenga indicadores, datos estadísticos que le permitan contar con un diagnóstico real de la situación y del área donde usted va a intervenir. Después usted tiene que definir qué va a hacer y después viene lo más difícil, cómo va a hacerlo. Y probablemente eso es lo que más ha faltado, no solamente en esta segunda vuelta, sino en la primera vuelta, en realidad, dada la gran cantidad de candidatos y de binomios presidenciales. Probablemente dentro de este gran paraguas, creo que el que más consolidado, más consistente se le ha visto en el cómo lo va a hacer, me parece que es Arauz, dada su formación profesional, su trayectoria también en el servicio público. No hay que olvidarse que él es un estudiante, o era un estudiante de doctorando, igual estaba haciendo su doctorado en México, digamos, tiene una formación mucho más amplia en este sentido respecto de lo que implica adentrarse en este mundo que no es sencillo, de la administración pública, del conocimiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones, las fallas, los errores estructurales que pueden existir dentro del mismo y por supuesto también estas capacidades que tiene el Estado como un eje articulador, facilitador para poder ejecutar distintas políticas y por supuesto para poder engranarse con otros niveles de gobierno, pero también para ser un facilitador
y un catalizador de distintas demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de los sectores privados. Entonces me parece que en eso se lo ha visto más consistente durante las últimas semanas. Es decir, en ese contexto usted reconoce, nos ha faltado saber más contenido. Sigo mencionando que el votante indeciso, cuyo porcentaje se ha reducido pero permanece y es determinante, todavía no logra decidirse, es muy probable que en el mismo momento en que se acerque a la mesa electoral, por fin defina. Esto se sabría ya en el último momento. En estos días incluso ha sido una vorágine emocional para todos, incluso para aquellos decididos de un lado o del otro, ver cómo la campaña ha tenido unos movimientos zigzagueantes totalmente sorprendentes. Iban las dos carreras, parecía que un candidato remontaba al otro. De pronto un suceso que mencionaba una persona muy querida para mí, algo así como un caparazón azul entró en la carrera de Mario Kart y logró poner en vilo y mucho temor a una candidatura que se pensaba que iba remontando. En ese contexto, cuando entra en el escenario octubre, que parece que había salido de la memoria, se había ocultado, se había omitido, se había silenciado, es un dolor latente para muchas comunidades indígenas. Y aquí, bueno, siendo justos, hay que reconocer, no es un voto individual el de Jaime Vargas, eso hay que reconocerlo. Siendo ecuánimes, hay que reconocer que es un voto, sí, es orgánico, está apoyado y lo puedo leer ahí, está respaldado por la FEINE, por dirigentes de NAPO, nacionalidades indígenas, amazónicas, guaraníes, secoya, los shuar de Sucumbíos. Si bien Pachacutic, su brazo político se ha desmarcado, Jaime Vargas no está solo en este apoyo que le están dando a Arauz. Pero aquí viene un tema, ellos también están divididos. El nuevo gobernante, ¿cómo debería manejar este tema tan delicado de dolores, de resentimientos, de pérdidas humanas, también de conveniencias que pueden existir dentro del ámbito del sector indígena? ¿Cómo el próximo gobernante, una vez posesionado, debe gestar esta reconciliación? Porque finalmente hay un objetivo común que debería ser el país. La pregunta entonces, ¿cómo lograr esta reconciliación, especialmente que ha afectado el sector indígena, quedó seriamente adolorido en los hechos de octubre? A ver si lo tenemos a Mauro en la línea. Hola, Loli. Mauro, ¿me escucha? Loli, se cayó la señal. Ya, bueno, podemos insistir entonces con la llamada al abogado Mauro Andino. Recordamos a la audiencia que nos encontramos conversando con el abogado Mauro Andino Espinosa, analista político, abogado y experto en derecho electoral. A ver si me pueden indicar en estudios si recuperamos el contacto con el abogado Andino. Se está intentando conectar nuevamente. Bueno, y además, Jaime, que recordamos que este segmento está contenido en los especialistas hace un momento. Creo que es una muestra de la pluralidad y la objetividad con la que estás manejando el programa. Escuchábamos hace un momento a personas que respaldan a un candidato. Ya tenemos en la línea al abogado Andino, a ver si nos pueden confirmar. A ver, todavía no, Loli. Bueno, esperemos que en los próximos esa objetividad, Jaime, a la que me refería, que creo que se está logrando justamente en un momento ejemplar como el de ahora. Has acabado de hablar con una persona que claramente respalda una candidatura. Estamos ahora conversando con una personalidad política joven, con trayectoria y que es experto en temas electorales, que también tiene una posición. Yo creo que ese es un marco importante incluso para definir a la audiencia de Ecuador en directo, a los internautas, a quienes siguen tu página. Por supuesto, las personas que no han venido acá a este espacio, yo creería que tal vez, tienen su momento de tomar decisiones y tal vez no quieren participar, pero casi todos los candidatos, el único candidato a presidente que no lo hemos tenido aquí en Ecuador en directo ha sido el señor Guillermo Lasso. Tal vez será por su agenda muy apretada, pero en todo caso a todos los hemos invitado. Loli, con respecto al tema que tú estabas hablando, pues
Aquí hemos hablado con todos los candidatos, todas las tendencias, y hemos demostrado pues que somos un medio independiente, pluralista, que no tenemos compromiso con ninguna candidatura, ¿no? Exacto, pienso que eso es un aire en medio de las omisiones y de las censuras previas de las que seguimos siendo testigos en medios masivos, por ejemplo, sin mencionarlos, pero hay claras tendencias y eso realmente sí es un atentado, especialmente en lo concerniente a la posibilidad de ayudar a decidir al votante, mostrar las dos piezas, los dos contenidos, y que finalmente, así como cuando se presenta un contenido en internet o un medio de comunicación, finalmente quien determina la aprobación o desaprobación es la audiencia. Así que creo que se exponen los dos lados de la moneda y es finalmente el votante, aquel votante indeciso al que le toca definirse. Por supuesto. Y quiero recordar también, Loli, que este día domingo, el día de las elecciones, estaremos pues transmitiendo toda la jornada, no todo el día, pero por lo menos vamos a estar en la mañana hasta el mediodía, 12 del día, y luego en la tarde a partir de las 16 horas hasta que tengamos ya los resultados definitivos, ¿no? Quiero indicarle a nuestra audiencia que el día domingo puede estar conectado a partir de las 7 de la mañana, que estaremos en vivo con todo el equipo, con todas las personas que estarán colaborando, con varias provincias, con corresponsales en algunas partes de las provincias del Ecuador, y acá en Guayaquil pues también estaremos desde algunos sitios, en algunos recintos electorales, informando de todo lo que va a acontecer o acontecerá este día domingo, día de las elecciones generales de segunda vuelta. Sí, las autoridades han prometido que a las 19 horas, primero se mencionaba después de las 5 de la tarde, ya cuando termina la votación, 3 horas después tendríamos ya resultados. No hay una renuncia al conteo rápido, parece que sí se realizaría el conteo rápido, pero obviamente sería ahora un proceso mucho más ágil, que no tienda a la confusión como fue en la primera vuelta. Ya habló de una hora la ingeniera Diana Tamain, probablemente 7 de la noche ya los ecuatorianos empezarían a tener cifras oficiales. Esperemos que sí, y que no se caiga el sistema. Bueno, yo creería que no debe caerse, porque si en la primera vuelta que participaron los candidatos asambleístas, parlamentarios andinos, los candidatos del exterior, bueno, en fin, hubieron más papeletas, ahora hay una sola papeleta a la cual tú vas a decidir por quién votas, el candidato a presidente y vicepresidente de la República. No va a haber tanto, me imagino, no va a haber la saturación de tanta información en el sistema o en la página del CNE. Esperemos que no ocurra, ¿no? Y yo creería que con lo que pasó en primera vuelta no debe ocurrir. Muy bien. Bueno, parece que está avanzando el tiempo. No sé si ya logramos retomar el contacto con el abogado Mauro Andino o todavía no. Listo, póngalo en pantalla al abogado Mauro Andino. ¿Tenemos? Mil disculpas. Abogado. Se metieron los diablitos a mi internet. O tal vez me extiendo mucho. Voy a ser muy concreta, en resumidas cuentas. El nuevo presidente, ¿cómo debe lograr la reconciliación de un pueblo indígena fragmentado a nivel político? Le decía yo, Jaime Vargas no representa un voto individual, está siendo apoyado, sí es un voto orgánico, si bien hay agrupaciones, Pachacutic, su brazo político se ha desmarcado, solo no está Jaime Vargas apoyando al candidato Andrés Arauz. ¿Cómo lograría el nuevo presidente, sea quien fuere, lograr esa reconciliación con este importante sector fundamental de la sociedad? Creo que lo que hay que entender es que el movimiento indígena no es tan homogéneo como muchos creen, ¿verdad? Y no es que todos piensan igualito y todos son absolutamente orgánicos y tienen una misma visión del Estado, de la sociedad, del mundo. Eso creo que a todas luces ha quedado desmontado y ha quedado demostrado que es falso. Y creo que obedece también a una lógica muy propia del movimiento indígena que el mundo blanco, mestizo, occidentalizado no logra entender o no logramos comprender, porque dentro del movimiento indígena operan diversas identidades políticas, operan distintas causas, reivindicaciones sociales,
No es lo mismo el comportamiento político, cultural del indígena probablemente de la Sierra Centro, de los panzaleos, de los puruáes, que de pronto los indígenas del sur del Ecuador, de los cañaris, ni son lo mismo los indígenas probablemente del norte de la sierra, que están ubicados más bien en Imbabura, en Otavalo, no son lo mismo los indígenas de la Amazonía de nuestro país, es decir, hay distintas lógicas, hay distintas reivindicaciones y demandas, y esto también me parece que se engrana de alguna manera con algo que es parte de esta sociedad globalizada en la cual vivimos hoy en día, ¿verdad? Una sociedad muy fragmentada en términos de causas, de luchas, donde cada actor, cada individuo tiene distintas demandas. Fíjese usted que incluso a nivel del núcleo familiar, si usted analiza o compara con lo que sucedía hace algunas décadas atrás, a nivel de la familia usted tenía un comportamiento político mucho más homogéneo. Si esa familia decidía decantarse por tal o cual actor político, toda la familia empujaba hacia esa actoría. Hoy no, dentro de la misma familia usted ve distintas posiciones, diversidad de acciones, de criterios. Esto también se ve trasladado, digamos, acá a nuestra sociedad. El auge de las nuevas tecnologías, el auge de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. A nivel del movimiento indígena, sin duda se evidencia que están divididos, que no hay un criterio uniforme. Y claro, algo importante que creo yo, cualquiera que gane la presidencia, sea Arauz o sea Lasso, va a tener que reconciliar esta relación política con el movimiento indígena que ciertamente ha quedado fracturada. Existieron problemas en el gobierno del expresidente Correa con varios liderazgos indígenas, eso es cierto, no se puede desconocer esa realidad, así como han existido problemas con el gobierno de Moreno y con aquellos que han cogobernado con Moreno, que eso a todas luces es evidente, en el caso de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot. Y para muestra un botón, los problemas que se suscitaron en octubre con las movilizaciones populares, producto de la expedición del decreto 883 y de las medidas económicas que en su momento tomó Moreno. Está el informe de la Comisión de la Verdad, que ha sido incluso un instrumento para que el defensor del pueblo presente una denuncia en la fiscalía. Son elementos que de una o de otra manera van a tener que ser aceptados primero, con mucha humildad, con mucha sencillez, con mucho sentido de autocrítica por parte de cualquiera de los dos actores políticos que ganen la presidencia, si es que en verdad quieren reconciliar las relaciones con el movimiento indígena. Pero algo adicional, quien gane la presidencia tendrá que incorporar varias de esas demandas legítimas del movimiento indígena. No lanzarse pues ese tipo de comentarios como los que yo escuchaba estos días, que poco más del señor Vargas y los indígenas son un cangrejo en la bragueta del futuro gobierno. O sea, digo, si es que esa va a ser la lógica para intentar reconciliar, entre comillas, las relaciones sociales y políticas con el movimiento indígena de nuestro país, créame que no se va a llegar a ninguna parte, porque de lo que se trata es que puedas agregar esas reivindicaciones en tus planes de gobierno, para que puedas legitimarte también en el ejercicio del cargo y para que puedas... En esa parte, Mauro, sí coincidimos. Mauro, sí coincidimos porque realmente si hablábamos de descomposición social y de fragmentación, comentarios así no suman, como por ejemplo cuando se dio, he leído en redes sociales ahora que usted menciona, cuando hay personas con apellido indígena o con facciones claramente indígenas, son denostados, son insultados, tampoco suma y mucho menos cuando son personajes públicos hablando del tema. ¿Le preocupa a usted, Mauro, el post-abril? A ver, estamos ahora en la previa, todavía existe violencia verbal, textual en redes sociales, y ahora se recurre a ese recurso que siempre es renovado y es recurrente, el de hablar de fraude. Como ciudadana y como periodista, y le pido a usted como ciudadano y como abogado y como lector del acontecer político, me diga de qué manera podemos evitar que el nuevo presidente de la República tenga que estar probando su legitimidad. Tal vez vamos a volver a escuchar ese agobiante: no eres mi presidente, no te elegí, no te quiero, no respeto lo que digas, te insulto porque no te elegí, no eres legítimo para mí. Como sociedad, ¿cómo debemos crecer y madurar políticamente para asumir, posiblemente es una ilusión,
pero pensar que aceptemos el resultado, sea cual fuere, porque el ganador va a ganar con un voto, el que supere, superará con un voto y será declarado el presidente de la República. ¿Cómo llegar a esa madurez política que le haría bien al país, aceptando, no declarándose opositor desde el primer día, y como ciudadanos, nosotros todos, aceptar la legitimidad con la que el nuevo ciudadano haya sido ya elegido presidente de la República? Como le reitero a Mauro, estamos escuchando en este momento nuevamente los rumores de fraude, estamos escuchando esa bola de rumores que se va agigantando, seguimos escuchando este temor y esto de que se diga de que una vez elegido el presidente tenga que estar día a día probando su legitimidad. A ver, usted ha topado algunos elementos, Loli. Lamentablemente en nuestro país hace falta mucha cultura política y cultura democrática. Lo primero que hay que decir es que se necesita madurez de parte de los actores políticos. Y esto no es únicamente una etiqueta o una representación de determinada visión o tendencia ideológica. Esto no se trata de ser de izquierda, de ser de derecha, de ser de centro. La madurez política implica que en democracia uno acepte los resultados finales, porque no hay nada más sagrado que el pronunciamiento popular. Y una regla fundamental de una democracia representativa, de una democracia liberal como tal, es que el pronunciamiento de la mayoría tiene que respetarse y tiene que valorarse, y tiene que garantizarse, por supuesto. Si es que hay una mayoría que se decanta por el señor Arauz o por el señor Lasso, sin duda alguna ese pronunciamiento popular debe ser absolutamente respetado por las partes. Lamentablemente nuestra tradición, nuestra historia nos demuestra que no han sido pocos los actores políticos que, viéndose perdidos, han rechazado los resultados y han intentado deslegitimar el proceso electoral, deslegitimar las instituciones electorales y, lo más grave, deslegitimar al futuro gobernante, al que va a acceder al cargo público representativo, y deslegitimar la institucionalidad como tal, erosionar el sistema político. Fíjese usted lo que pasó hace 4 años. Más allá de las complicaciones que pudieron haber existido en esa segunda vuelta entre Moreno y Lasso, al final del día el señor Lasso nunca pudo probar que efectivamente existió fraude, tal como él había señalado. Tanto es así, y por eso es bueno no tener memoria corta, que el propio Jaime Nebot en su momento le dejó solo, abandonado al señor Lasso, cuando él le exigía prácticamente que movilice también a la gente en Guayaquil para que salgan a protestar de la misma forma como sucedía acá en la ciudad de Quito, en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y de la Shiris. Y Nebot en su momento le quitó el respaldo porque le dijo que quien denuncia fraude electoral es quien tiene la obligación de demostrarlo. Y nunca pudo probar el señor Lasso. Después se hizo un recuento de más de 1.200.000 votos en el Coliseo Rumiñahui. Y el señor Lasso decidió ya no enviar a sus representantes o a sus veedores. Y ahí se contó con la participación de más de 3.000 funcionarios, observadores electorales, personal de la fuerza pública, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la OEA, en fin. Y se hizo el recuento y se evidenció que nunca existió fraude. Fíjese usted cómo eso deslegitima al proceso electoral y cómo nos involucra en una suerte de agobio institucional, de asfixia para el que va a ejercer el cargo, pero también confronta a los actores políticos. Yo aspiro, con esto cierro esta parte, que el 11 de abril quien gane las elecciones acepte los resultados de forma madura, en forma democrática, y que no suceda lo que también hemos visto en otros países. En Estados Unidos, fíjese usted, la democracia más antigua, más consolidada del planeta, Donald Trump se negó a aceptar los resultados y ya vimos lo que pasó. Sí, abogado Andino, en primer lugar quiero agradecerle mucho esta objetividad con la que, esta ecuanimidad que usted sí ha puesto en escena al momento de opinar, considerando que es clara su posición, usted adhiere a la lista 1, cerrando y agradeciéndole esa ecuanimidad que usted ha logrado en esta entrevista. Sí le quiero preguntar ahora, ¿qué errores de ganar el candidato al que usted adhiere, de ganar la lista 1, qué errores usted reconoce como militante, como ciudadano, como lector de la política? ¿Qué errores reconoce en el gobierno del expresidente Correa en los que se podrían resarcir temas y se podría ir ayudando a reconciliar posiciones?
¿Qué tomas de decisión, qué decisiones debería asumir de ganar el candidato a quien usted apoya? ¿Qué errores no se deberían repetir y dónde se debería reforzar, pensando en el país? Más que adherir a una lista, en mi caso personal, Loli, y esto es importante señalarlo, yo adhiero a una visión política, una visión ideológica. Si a algo me adscribo yo en lo personal, reitero, más que a un partido, es al gran campo de lo que uno puede denominar el progresismo. Y dentro del progresismo hay varias izquierdas con varios matices, con varias causas y reivindicaciones, ¿verdad? Más que ser militante de un partido, que no lo soy en los actuales momentos, pero sí de una causa, del progresismo, y en eso sí no tengo empacho en decirlo, y mi posición política es absolutamente clara, y en contra, por supuesto, de ese capitalismo depredador, del capitalismo financiarizado, de ese capitalismo inmaterial que no da valor agregado a las cosas, sino que únicamente gana dinero a través de la especulación, a través de estas formas parasitarias de acumular riqueza y que se anclan en esto de la teoría del goteo, de que sobre o que caiga hacia abajo lo que le sobre a los de arriba, pero a los de bien arriba. Dicho esto, sin duda alguna, si es que Arauz gana la presidencia de la República, uno de sus grandes desafíos, y que yo he sido muy autocrítico en esto también, tratar de reivindicar aspectos en los cuales hubo falencias, en institucionalidad, en lo que se refiere a división de poderes, evitar una concentración excesiva de los mismos, que creo que fue uno de los grandes bemoles o de las grandes críticas que se le formuló en su momento al expresidente Correa. Garantizar, por supuesto, una amplia diversidad de voces, garantizar también un respeto irrestricto en materia de derechos humanos, implementar una política de diálogo, pero que no sea una política de diálogo únicamente sobre la mesa o para quedar bien ante la opinión pública o ante los medios de comunicación. El diálogo debe ser permanente, pero el diálogo, para que sea efectivo, significa que podamos conversar en la mesa de discusión política entre iguales. Es decir, que quien detente el poder público no le vea por debajo del hombro al actor social con el que se está reuniendo, y viceversa, que ese actor social tenga generosidad también para reunirse con el representante del Estado, y que desde el Estado sean capaces de incorporar diferentes demandas o reivindicaciones que no necesariamente hayan estado planteadas en ese plan de gobierno en campaña. Y eso es fundamental si es que se quiere, repito, rehabilitar, reconciliar relaciones, por ejemplo, con el movimiento indígena. El movimiento indígena y la revolución ciudadana o los sectores progresistas nunca deberían ser antagónicos. Al contrario, deberían ser aliados naturales. El movimiento sindical, aunque, digamos, el sindicalismo en nuestro país también está bastante fracturado y digamos que está bastante incipiente en las actuales circunstancias, pero los obreros, los trabajadores del país deberían ser un aliado natural de cualquier gobierno progresista. Se debe incorporar en un probable gobierno de Arauz las demandas y reivindicaciones de derechos sexuales y reproductivos, Loli, solo termino con esto, derechos sexuales y reproductivos de las organizaciones feministas, porque usted no puede ser progresista únicamente en políticas redistributivas a nivel económico y ser muy conservador en derechos sexuales y reproductivos que reivindican los derechos de las mujeres. Es decir, eso también debe ser incorporado. ¿Cómo debería manejarse de ganar el candidato Arauz la presidencia de la República? ¿Cómo debería ser su manejo con los medios de comunicación, con la prensa corporativa, con la prensa en general? A ver, yo creo que el tema de la libertad de expresión, del derecho a la información, a la comunicación, sin duda alguna son derechos universales garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en instrumentos internacionales, en nuestra Constitución de la República. Este fue un tema muy, muy tenso durante el periodo del expresidente Correa, no es algo que yo lo voy a descubrir ahora, y me parece que es algo de doble vía. Es algo de doble vía porque sin duda alguna desde el poder se debe garantizar que estos derechos sean respetados, se deben proteger, hay que tutelarlos efectivamente a través de los órganos jurisdiccionales, etcétera. Hay que permitir que todas las voces puedan expresarse en libertad. Pero por supuesto, también desde el otro lado, desde los medios de comunicación, principalmente aquellos que son considerados hegemónicos, televisión nacional, radios de las grandes ciudades del país como Quito, Guayaquil, Cuenca, desde los grandes periódicos nacionales,
por supuesto también debe existir una lógica de ejercer este derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, con responsabilidad, contrastando fuentes, verificando la información que se va a divulgar, contrastando criterios, opiniones de los actores involucrados en esa noticia que se va a difundir, sin caer en este juego de polarizar a los actores políticos, y creo yo, y esto es fundamental lo que le voy a decir, sin caer en una suerte de falsa moralidad o de hipocresía en la difusión o en la construcción de los contenidos. ¿A qué me refiero? Que es mejor que los grandes medios de comunicación y quienes hacen periodismo, quienes hacen opinión pública, le digan a la ciudadanía cuál es su línea ideológica, cuál es su línea editorial. Si es que ese medio de comunicación es un medio de comunicación de derecha, conservador, o se adscribe a principios muy liberales, o por el contrario, es un medio de comunicación que se adscribe a principios progresistas, de centro izquierda, socialdemócratas o de izquierda, que lo diga la opinión pública, para que el ciudadano sepa cuál es la línea editorial de ese medio de comunicación y el ciudadano sepa qué hacer, si lo consume o si no lo consume. Pero lo que no cabe en las actuales circunstancias es pretender asumir un rol de objetividad pura o de neutralidad absoluta, que eso no existe. No existe en nuestro país, no existe en Estados Unidos, la democracia más antigua del planeta, no existe en Europa. Todos tenemos afectos o desafectos, todos hablamos desde algún lugar, ¿sí? Y eso también es responsabilidad de los medios de comunicación. Y no agredir, que esta agresión no nazca ni desde el poder, pero que las agresiones tampoco no nazcan desde los medios de comunicación, cuando a veces, no todos, pero algunos medios se han convertido en instrumentos o en herramientas para atacar a unos y para legitimar a otros. Bueno, en este punto queremos agradecer al abogado Mauro Andino Espinosa, un experto en derecho electoral. Y bueno, agradecemos las luces en este camino que se torna sorpresivo. No sabemos realmente a dónde conduzca hasta que seamos, no se terminó hasta que no se termine, que será el 11 de abril y será una etapa de reconstrucción sin duda alguna para el país. Gracias, abogado Mauro Andino, por la aceptación de esta invitación. Gracias. Gracias a usted por la invitación y por supuesto solo hacer una reflexión final, que la gente acude este domingo a sufragar con absoluta libertad, que no se dejen meter miedos de nada ni de nadie. Lo digo con absoluta sinceridad. Siempre ha existido esta narrativa de que el cuco del comunismo, que el cuco del socialismo real va a venir acá. Le pasó a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado cuando era progresista en la transición a la democracia, cuando teníamos el régimen de la dictadura y el Tribunal Electoral de la Mano Negra, como se lo denominó en el año 79. Le pasó en su momento al doctor Rodrigo Borja Ceballos contra León Febres Cordero. Le pasó en su momento al propio coronel Gutiérrez contra Álvaro Noboa, cuando le acusaban de ser chavista, marxista y una serie de cosas más. Dijeron lo mismo de Correa en el año 2006. Nunca hemos sido ni la Cuba comunista, ni hemos estado cerca de ser la ex Unión Soviética. Así que vaya y vote con absoluta libertad, que usted es el único que puede elegir. Si quiere votar por Arauz, vote por Arauz. Si quiere votar por Lasso, vote por Lasso. Si quiere votar nulo, vote nulo. Usted es el dueño de su voto, porque únicamente en la soledad de las urnas todos somos iguales. Un ser humano es igual a un voto. Muy bien. Hasta el día de mañana con ustedes, amable audiencia de Ecuador en directo. Mañana tendremos la tercera emisión de Ecuador en directo en las urnas con un nuevo invitado. Hasta mañana.